Mi primer día en Google, mi jefa, que sigue siendo una mentora, me dijo, tú no trabajas para mí, yo trabajo para ti. Y lo que yo necesito que tú me digas es, Sergey tenía su oficina muy cerca a la mía y Larry, el conocimiento se puede adquirir, pero el talento, la forma de pensar, la forma de... ¿Cómo que es una cultura así? El logro de Pacari ha sido demostrar al mundo que desde Ecuador se puede producir un buen producto, un producto fino, un producto de altísima calidad. Sucede algo que si tú nunca has trabajado en América Latina, no estás dispuesto a trabajar en América Latina. Si has levantado una empresa en Ecuador, puedes levantar una empresa en cualquier lado del mundo, porque nada te va a realmente molestar, nada te va a parecer un obstáculo que no puedes sobrellevar. Sueles comentar una anécdota que dice que todo lo que aprendiste de marketing lo aprendiste en un bus en Ecuador. Creo que me he vuelto ecuatoriano por convicción y eso fue el inicio de una relación con América Latina y honestamente no lo puedo explicar. Honestamente mucha gente sueña en no tener jefe y yo sí quería tener jefe. Yo quería que alguien se preocupe por mí. Lo mejor del sector privado es que el mercado es lo que te dice si tienes razón o si estás equivocado. Hola Matthew, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Igualmente, bienvenido a un episodio más de Sapiens 360. Matthew, quisiera comenzar con una pregunta y es, para las personas que no te conocen, ¿cuál es el contexto que debo entender de ti para saber quién es Matthew ahora? Bueno, creo que soy comunicador. Em, eh, Creo que me he vuelto ecuatoriano por convicción. Nací en Canadá, y mi carrera y mis pasatiempos siempre han rodeado la tecnología, la comunicación y el medio ambiente. Tú creciste en Canadá. Sé que viniste a Ecuador por lo que estábamos conversando antes de comenzar el podcast, hace 12 años. Cuando llegaste acá, ¿qué es lo que más te sorprendió? Bueno, la verdad es que vine a Ecuador por primera vez en 2003. Vine como voluntario, entonces hace más de 20 años. Estuve trabajando a través de un programa de la Universidad Católica que tenía un acuerdo con mi universidad en Canadá para hacer sistemas de agua potable en la provincia de Cotopaxi, más o menos por Sigchos. Es Sigchos para adentro. Y yo cuando llegué a Ecuador ya había vivido en México, entonces ya tenía cierto contexto, entendía un poco sobre cómo funcionaba América Latina y qué esperar. Uh, pero en verdad Ecuador tiene cosas en común con México, pero es un país bastante diferente. Y creo que primero me enamoré del Ecuador rural, de su gente y de sus panoramas, su naturaleza. Y luego, cuando volví a vivir en Ecuador por primera vez en 2006, no, 2008, fue la primera vez que llegué a vivir en Ecuador, aprendí a amar a Quito. En este caso, cuando pisaste tierra ecuatoriana en 2003, tenías tal vez la idea de que después de varios años estarías viviendo acá? No, honestamente estuve en un momento en mi vida en que no sabía qué iba a hacer. Yo había terminado la universidad. Am, una chica ecuatoriana de mi universidad que terminó siendo mi esposa me invitó, y un profesor que tenía me había ayudado a conseguir un trabajo en Chile. Entonces mi plan era aterrizar en Ecuador, trabajar aquí en el voluntariado y luego seguir por tierra a Santiago de Chile. Pero como empezamos una relación romántica con mi ahora esposa, decidí regresar a Canadá con ella porque ya le faltó un año. Am, Poco después de nuestro regreso, gané una beca para estudiar en la Universidad de Oxford. Y ahí es cuando empezamos a hablar muy en serio de casarnos y de seguir juntos. Am, entonces regresé a Ecuador el siguiente diciembre para pedir la mano. am, y tenía una conversación muy linda con los abuelos de mi esposa, que realmente han sido como papás para ella. Y les dije que no iba a ser el típico gringo que se casa con la chica y luego se van y nunca regresan, ¿no? Entonces, cuando salí del posgrado,
tenía mi primera oferta de trabajo en Google y les dije que no, porque yo había hecho este compromiso con mi familia política de regresar a vivir en Ecuador. Um, y regresé, estuve aquí 2 años y luego mi esposa ganó una beca para estudiar en la Universidad de California, en Berkeley, que es al lado de San Francisco. Y ahí volví a aplicar para trabajar en Google y ahí me aceptaron. Entonces, y cuando nos fuimos siempre pensamos que iba a ser de corto plazo. Pensamos que íbamos a estar 2 años en la maestría y regresar, pero terminaron siendo 5 años, pero luego regresamos a vivir aquí a tiempo completo en 2013. Cuando eras pequeño quizás no te lo imaginabas, vivir fuera de Canadá, ¿o sí? No, nunca. La única conexión que yo tenía con el exterior era que mi abuelo era nosotros en Ecuador diríamos que era un campesino y se fue a vivir en la ciudad y un pariente le consiguió trabajo trabajando con botes volquetas. Y él se volvió experto en los motores de diésel, de estos tipos específicos de barcos. Um, y después de muchos años, la empresa donde trabajaba le empezaba a llevar por todos lados del mundo para examinar barcos antes de comprarlos. Y él tenía muchas fotos de sus viajes, había viajado por todo el mundo, tenía grandes libros de mapas. Y él me abrió la puerta a la exploración del mundo. Y luego cuando yo tenía 19 años, 20 años, ya tenía muchas ganas de salir y conocer el mundo porque ni siquiera había subido en un avión en mi vida. Y tenía un profesor que conocía una familia en Oaxaca, en México. Entonces me fui a vivir con ellos, aprendí español, luego viajaba por todo México. Um, y eso fue el inicio de una relación con América Latina. Y honestamente no lo puedo explicar, pero siempre me sentí muy en casa, me sentí muy cómodo. Um, entonces no me resulta extraño que terminé viviendo aquí y haciendo mi vida, pero si me hubieses preguntado cuando tenía, no sé, 15, 17, 18 años, te hubiese dicho que no hay forma que voy a vivir en otras partes. Esto me deja con dos inquietudes. ¿Qué es lo que más te gusta de Ecuador hasta el momento y qué es lo que menos te gusta? A ver, um, lo que más me gusta es su riqueza natural y humana. Creo que tenemos aquí una riqueza cultural que no hemos aprendido a celebrar, en mi opinión. Um, y obviamente la naturaleza que nos rodea, o sea, el hecho de estar en la Amazonía en 4 horas y en el páramo en 30 minutos y en la costa en 4 horas, o sea, son cosas que no se puede hacer en otros países. Incluso, o sea, si te vas a Bogotá, o sea, sí hay mucha naturaleza alrededor de Bogotá, pero si quieres ir a la playa es un día de viaje, mínimo, ¿no? Al menos que vas en avión. Um, entonces creo que fueron esos dos factores. ¿Te gusta explorar, asumo, en este caso? Sí. Ujú. Ya, y creo que parte de esa, no sé, esa personalidad tuya es algo que yo lo noto un poco extraño, pero me parece súper interesante, súper genial, que en este caso tú estudiaste letras y, Mm. y al final terminaste trabajando en Google y en Sí. Twitter, en empresas de tecnología. ¿Cómo fue esa transición? Fue bastante fortuito porque cuando yo estuve haciendo el posgrado en la Universidad de Oxford, muchas empresas llegaban a hacer reclutamiento de talento humano. Y cuando tú tienes un título en letras, no cierras la puerta a nadie. Si alguien viene y te dice, te quiero ofrecer trabajo, no lo rechazas. Entonces, las primeras opciones eran siempre las grandes empresas de consultoría a nivel internacional. Entonces, muchos de mis compañeros terminaron trabajando en McKinsey, BCG y otras empresas así. Y yo desde pequeño siempre tenía un talento y una curiosidad para la tecnología. Armaba y desarmaba la computadora que mis papás nos dieran para hacer las tareas cuando tenía 14 años.
con mucha frustración por parte de mis papás porque tenían que mandar a arreglar mucho. Y luego yo estuve muy involucrado en el movimiento de conectividad pre-internet, que era un sistema un software que se llamaba BBS, que en inglés significa Bulletin Board Systems, que era básicamente como tener una página web, pero solo se puede conectar una persona a la vez, porque literalmente tienen que llamar a tu modem, tienes que tener una línea dedicada a la computadora y las personas llaman a través de su modem, se conectan y ahí pueden dejar mensajes, habían videojuegos de texto, se podría subir y bajar archivos, pero mi disco duro era de 40 megas, entonces los archivos tenían que ser bastante pequeños. Um, entonces, a través de mi carrera, siempre tuve como chauchas y cosas al lado de tecnología. Y luego cuando se me acercó Google, o sea, yo tenía la misma pregunta, o sea, ¿qué va a querer Google con una persona como yo, que ha estudiado letras y filosofía? Y ahí es cuando me di cuenta que la filosofía de Google era contratar a la gente más talentosa que puedan, sin importar sus estudios, porque el conocimiento se puede adquirir y en poco tiempo se puede adquirir cualquier conocimiento, pero el talento, la forma de pensar, la forma de resolver problemas es algo que es difícil de enseñar. Entonces tenía la suerte de que mis estudios en filosofía y en letras me habían preparado para manejar mucha complejidad y mi trabajo en Google era eso, era navegar complejidad. Interesante, pero luego también te apasionó la parte del marketing. Sí, creo que donde más valor agregaba yo era entender cómo sistemas tecnológicos pueden agregar valor a la vida de las personas a través de la empatía. Muchas veces vemos al marketing como un ejercicio de querer promocionar lo que yo ofrezco al mundo o querer ofertar, cuando realmente el trabajo de un buen marketero es entender quién es su cliente, quién tiene este problema inmediato y cómo puedo yo presentar mi solución como una forma de resolver su problema. Entonces tenía yo a través de mis estudios y mis actividades profesionales un cierto talento y predisposición del marketeo de tecnología. He escuchado también que sueles comentar una anécdota que dice que todo lo que aprendiste de marketing lo aprendiste en un bus en Ecuador. Sí, es una charla que yo di en Canadá. Hace algunos años me invitaron y yo... y es verdad, porque cuando recién llegué a vivir en Ecuador, vivía en el norte y tenía que tomar un bus que se llama Condado Congreso, que se demora mucho en cruzar la ciudad, pero básicamente tomaba el bus más o menos por el condado hasta la Cancillería. Y me dio mucho tiempo para entender, para observar, ¿no? Porque además en esa época no había muchos celulares, la gente no andaba con audífonos, entonces básicamente participes en el micromercado que es el bus. Y en esta charla hablé de las personas que subían al bus a vender chocolates. Muchas veces eran chocolates o caramelos y muchas veces eran personas medio miedosas que hablaban en voz fuerte y ponían el caramelo en tu mano y luego te contaban una historia. Y parte de la lección que yo aprendí de este método de venta es cuando tú pones el producto en la mano del cliente, baja su resistencia a la compra inmediatamente. O sea, cuando ves a la persona y dices, no hay forma que voy a hacer negocio con esta persona, no voy a aceptar lo que me quiera dar, pero una vez que esté en tu mano, dices, ya. Y luego el poder contar una historia hace que un producto que puede ser un commodity se vuelve un producto que tiene un significado mayor. Entonces, muchas veces las historias eran como yo antes era delincuente, o yo antes me dedicaba a la droga, ahora tengo que apoyar a mi familia, no encuentro empleo. Y cualquier cosa que ustedes quieran pagar me ayuda para salir adelante.
Entonces, terminas pagando, no sé, 50 centavos o $1 por un caramelo que cuesta 5 centavos. Pero al sentir una conexión emocional con la persona que cuenta la historia, estás dispuesto a pagar mucho más. Y en el ejemplo que di en esta conferencia, puse unas mini barras de Bacardi en las manos de diferentes personas y les pregunté cuánto pagarías por este chocolate y todos daban un valor. Y luego les conté la historia de Bacardi y cómo ellos producen en su filosofía y luego les volví a preguntar, ¿y ahora cuánto pagas? Y es un valor mucho mayor. Entonces, el producto en sí de Pacari es un chocolate excelente. Les hice la pregunta ciegas porque no habían probado. Pero la lección es que no importa el contexto, no necesitas un presupuesto enorme, pero tienes que contar una buena historia y una historia creíble para hacer buen marketing. Eso creo que funciona cuando tienes un producto tangible, en este caso como los chocolates del bus, como un chocolate Pacari, pero cuando es algo un poco más intangible, en este caso, como por ejemplo los servicios de Google, o no sé, cuando intentas vender, no sé, un servicio, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, ¿alguna vez has visto las propagandas de Google cuando hablan de qué busca la gente en un año? Son recurrentes, Ah, al entonces todos final los del años, año, sí, 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 sí. ajá. Y lo que logran hacer en esas publicidades es hacerte conectar emocionalmente con lo que sucede en el mundo a través de la búsqueda. Entonces, de cierto modo, es un espejo de qué está pasando en el mundo. Ah, entonces, yo creo que siempre, no importa el producto, puede haber una conexión emocional o con el producto o con la marca. Y si no la marca, con el fundador. Entonces siempre hay maneras de crear estas conexiones. Hablamos de los primeros usos del marketing, por ejemplo, fueran productos de semillas, básicamente, ¿no? Y diferentes tipos de semillas. Y entraba la gente en la tienda y una bolsa de semilla decía de la finca de Jorge y la otra decía de la finca de Miguel. Y la gente compraba dependiendo de su conexión con Jorge o Miguel, ¿no? Entonces, lo primero que, o sea, no había diferencia en el producto, pero el relacionamiento con una conexión personal dirige la compra. Entonces, siempre, o sea, el trabajo creativo del marketing es encontrar esas conexiones y encontrar esas historias. ¿Tú tienes algún tipo de conexión emocional con algún tipo de producto? ¿Hay algo que te encante, de verdad? Con muchos. O sea, yo nunca he comprado un iPhone. O sea, siempre mis teléfonos han sido Google. Y es por una suerte de conexión emocional y nostalgia por el tiempo que trabajé ahí. Em, Me gusta mucho Pacari que mencioné porque tendemos a pensar que en el capitalismo quien gane es quien produzca a menor costo. Y una de las grandes ventajas del capitalismo es poder reducir costos y hacer que incluso la gente más pobre pueda tener sustento y ahora no importa dónde vayas en Ecuador, la gente tiene un celular. Eso significa que están conectados con mundos de información que pueden incluso a veces compensar por un mal sistema de educación pública, ¿no? Um, entonces, Pacari es un ejemplo de una marca que dijo, no, o sea, nuestro objetivo va a ser crear un producto de primera calidad, un producto que genera bienestar para los productores y también, de cierto modo, eh, el diseño de la economía moderna es que nosotros producimos materia, o sea, nosotros producimos las materias bases y luego volvemos a comprar productos finales de Europa y otras economías más avanzadas. Y el logro de Pacari ha sido demostrar al mundo que desde Ecuador se puede producir un buen producto, un producto fino, un producto de altísima calidad
Y creo que es importante porque hay obstáculos estructurales para el avance económico del Ecuador, pero también hay obstáculos de creatividad e imaginación que tenemos que sobrepasar. Quiero robarles 30 segundos de su tiempo con dos cosas. En primer lugar, quería agradecerles por estar escuchando este podcast y más aún las ideas de nuestros invitados. Y en segundo lugar, quería pedirles un favor gigante, y es que significaría un montón para mí y para este podcast sobre todo, si pudiesen en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando suscribirse y darle like a este episodio. Muchísimas gracias y bueno, volvamos a escuchar a nuestro invitado. En este caso tú mencionaste la parte del capitalismo. He escuchado en una intervención tuya que dijiste que las personas de Canadá en su mayoría son personas de izquierda. ¿Es eso cierto? O sea, creo que en cualquier país donde el gobierno funciona, vas a encontrar una población que tiene mucha simpatía con el argumento de que el gobierno debería hacer muchas cosas. Y creo que en países como el Ecuador, donde la pregunta no es qué debe hacer el Estado, sino qué puede hacer el Estado, creo que vas a encontrar una respuesta distinta. Y son, al final del día, nosotros formando opiniones en base a nuestra experiencia. Entonces, sí, en Canadá la vasta mayoría de la gente, si no se define como izquierda, cree fundamentalmente en el papel del Estado como proveedor de servicio y por su intervención en la economía. Y habiendo dicho eso, obviamente hay grados. Pero en Ecuador tal vez la institución que más valoramos es la dolarización y en Canadá es el sistema de salud público, ¿no? Entonces, se puede llegar a cualquier conclusión sobre las ideas y las opiniones ideológicas de la gente, pero sí, o sea, efectivamente la gente tiene mucha creencia en la capacidad del gobierno de poder hacer cosas. ¿Por qué valora tanto el servicio de salud pública? ¿Cómo es el servicio allá? Bueno, la verdad es que debería ser mejor, pero lo que sucede en Ecuador y lo que sucede en Canadá a veces es lo mismo, que pensamos em, que aceptar un mal estado a veces es mejor que cambiar. Entonces, en Canadá, por ejemplo, la gente nunca paga por el servicio de salud. O sea, hay ciertos servicios privados donde tú tienes que pagar, pero la vasta mayoría de los servicios de salud, sobre todo los servicios ambulatorios, son públicos. Entonces, mi abuela, por ejemplo, tuvo 3 episodios de cáncer. Y en esos 3 episodios, lo único que tuvo que pagar es un copago de ciertos medicamentos, pero la vasta mayoría fue cubierto por el Estado. Um, y eso está bien, pero mi papá, por ejemplo, tuvo que operarse de la cadera y tuvo que esperar 9 meses para que haya cupo. Y entonces hay una escasez de servicios médicos y eso significa que la gente, a veces si algo no es crónico, tienen que esperar. Y luego hay los casos de gente que no logra una detección temprana porque están en una cola por recibir algún tipo de tratamiento o algún tipo de examinación. Ah, entonces, yo habiendo vivido en diferentes países, creo que no es el servicio óptimo. O sea, porque yo viví en Inglaterra, donde para mi gusto el servicio de salud funciona mucho mejor. Aquí en Ecuador yo puedo ser más proactivo en cuidar de mi salud porque yo puedo pedir estudios de un laboratorio pagando de mi bolsillo y recibir información sobre mi salud. Y en Canadá no se puede hacer eso. Ah, entonces, son temas complejos, obviamente, es difícil resumir, pero la gente en Canadá cree que la salud debería ser pública y parte de eso es nuestra identidad nacional. Se define muchas veces en oposición a lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, para los canadienses es peor tener una deuda para toda tu vida por un accidente o por una cuestión médica y es mejor tener un sistema público que morir por no poder pagar algún tipo de tratamiento. Entonces, son temas extremadamente complejos que a veces se reducen a ideas muy sencillas en el debate público. Um,
y creo que hay mejores opciones, pero sí, los canadienses lo ven así, a veces blanco y negro. Tú viviste dentro de varios países. Ujú. Bueno, estabas en Canadá originalmente, después te fuiste a Inglaterra, después estabas trabajando en Estados Unidos, también en el Foro Económico Mundial en En Geneva. Suiza, Ajá, así correcto. es. Ajá. De todos los países en los que estuviste, ¿cuál es el que más te gustó? Ecuador, y por eso sigo viviendo aquí. Pero Ajá. creo que Suiza tiene muchas cosas muy interesantes, sobre todo su mundo de seguros, ¿no? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de salud pública, ¿ya? Em, Básicamente tenemos que decidir si paga el individuo o si se distribuye el riesgo al sector, o sea, si paga el Estado o si paga el individuo, ¿ya? Y al final del día lo que nos estamos cuestionando es cómo distribuimos el riesgo. Y en Suiza tienen una serie de seguros que son muy baratos, pero que son obligatorios. Entonces, cuando yo vivía en Suiza, tenías que tener un seguro público que costaba 250 francos por mes, entonces digamos $250, pero eso era tu seguridad básica. Y todas las aseguradoras tenían que ofrecer un cierto paquete de servicios médicos a través de ese seguro. También tienes un seguro de liability, que es que un seguro que cuesta muy poco, pero si tú causas un accidente a través de, si, no sé, si estás caminando y tal vez te chocas con una viejita y se cae, o sea, tú tienes un seguro que cubre tu responsabilidad. Entonces, Suiza ha logrado tener cobertura universal a través de seguros que también son universales, que para mí es un modelo bastante interesante y funciona en un país donde el estado de vida, el estándar de vida es muy alto. Suiza tampoco en esa época tenía un salario mínimo básico y Francia sí lo tenía. Entonces, algunos amigos míos que vivían en la zona decían que en Suiza ganaban más porque en Francia siempre los empleadores decían, no, te voy a pagar lo que es lo mínimo, ¿no? Si fuera Ecuador sería 450, ya, eso es lo que te voy a pagar. Mientras en Suiza había mucho más espacio de negociación porque no había un mínimo. A la vez, Suiza no tenía una sobreoferta de mano de obra, que es lo que suele empujar los salarios hacia abajo. Ah, entonces, Suiza creo que por ser un país muy, de cierto modo, ensimismado y muy único, ha logrado ciertas políticas públicas que logran un fin que todos quieren sin anclarse siempre del medio del Estado. Sin anclarse del medio del Estado, creo que esa parte es importante. Cuando emprendiste acá en Ecuador, que era ¿cómo es? Céntrico digital. Sí. ¿Cree fue lo más complicado que tuviste que afrontar? ¿Tuviste apoyo del Estado en este caso? No, ¿O el fue Estado, totalmente cuando tú tuyo? emprendes en Ecuador, el Estado es un obstáculo constante. Y nosotros cuestionamos por qué no tenemos una clase media en Ecuador o por qué tenemos un mercado informal tan grande. Y es porque es la consecuencia de ciertas decisiones de políticas públicas que perjudican y obstaculizan el crecimiento de las pymes para que se conviertan en empresas medianas. Y si tú vas a Canadá, Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, la vasta mayoría de las empresas, o sea, no quiero decir que la mayoría, la base de la economía son las empresas medianas. Y en Ecuador no tenemos empresas medianas, por ende no tenemos una clase media. Uh, entonces, creo que en Ecuador, siendo franco, el Estado no te ayuda, más bien te perjudica. Totalmente, sí, concuerdo con eso. En especial, hace un par de meses estaba estudiando en Barcelona y ahí me sorprendía exactamente eso, que ahí sí notaba que había una clase media, pero acá es algo sumamente, no sé, es muy difícil encontrar buenos trabajos que te paguen bien y con los cuales puedas una persona normal sobrevivir. Entonces es Sí, algo bastante exactamente. complicado. Y escuchas muchos casos, por ejemplo, de los chicos que estudian con becas de la Sanicit, se van y regresan y no hay empleo. Y la gran diferencia es que si tú tienes una especialización muy, muy particular, um, en una economía con una clase media amplia, va a haber muchas empresas que se dedican a tu especialización.
Y en Ecuador tal vez hay 2 o 3. Y si entras y si logras entrar, vas a ganar bien, porque tú tienes una especialización que es poco encontrada en el mercado. Uh, entonces eso genera una inflación en los salarios de ciertas áreas. Um, y luego tenemos la circunstancia en que puedes tener mucha gente que gana 400 o 600 o 800 y poca gente que gana 4000, 5000, 6000. Y es porque esa especialización ha hecho que el talento se concentra en pocas empresas. Y como no hay competencia, porque las empresas medianas no logran existir y no logran perdurarse en el tiempo, como consecuencia, estás blanco y negro. O sea, o tienes empleo y estás bien compensado si eres un especialista, o no tienes nada. Y al final del día nos perjudica a todos eso. Si pudieses crear una ley o si pudieses cambiar algo con una ley en Ecuador, ¿qué harías? Creo que lo primero que yo haría es cambiar las liquidaciones obligatorias por un seguro de desempleo. Porque creo que la intención, a veces nos confundimos entre la intención de una regulación y el resultado. Y terminamos nosotros defendiendo la intención y no el resultado. Entonces, yo antes tenía mi oficina en República Salvador y Moscú. Y casi todas las semanas había algún grupo protestando fuera del Ministerio de Relaciones Laborales porque no se les pagaba las liquidaciones. Y no se les paga las liquidaciones porque las empresas que quiebran, por definición, no tienen capital para pagar nada. Entonces, primero, la idea tú puedes trabajar toda tu vida en una empresa. eh, Esa empresa podría deberte una liquidación si la empresa falla o si te despiden y no lo recibes porque la empresa quiebra. Y a veces hay un proceso donde venden los activos, pero pueden ser años y tal vez no recibes toda la liquidación que se te debe. Entonces, primero, desde el punto de vista del empleado, tomas un gran riesgo cuando apuestas por una liquidación que te va a llegar en el futuro, ¿ya? Segundo, cuando tú eres emprendedor, desde el primer día que tienes a alguien en tu nómina, tienes una deuda y esa deuda se va acumulando y son las futuras liquidaciones que deberías pagar. Yo creo que son pocas las empresas que realmente tienen una cuenta donde están depositando un dineral cada mes para cubrir las liquidaciones en el futuro. Y la razón que lo hacen no es porque son malos, simplemente no logras pagar tu nómina y tus otras cuentas cada mes si estás haciendo así. Entonces es como que todos estamos manejando la moto sin casco. Sabemos que deberíamos tener casco, la ley dice que deberías tener el casco, pero realísticamente no es posible tener un fondo de ahorros con las liquidaciones. Entonces sabemos desde el día uno. Pero igual en tu hoja de balance tienes una contingencia que tienes que tomar en cuenta y eso genera dos consecuencias. Lo primero es que contratas menos. Entonces tenemos menos empleo porque parte de mi gasto en el futuro son las liquidaciones que yo tal vez tendría que pagar. Um, entonces creamos menos empleo formal. Y la segunda consecuencia de eso es que a veces en la vida de una empresa tienes que decrecer para crecer. A mí me pasó en el año 2016 que tuve que despedir tal vez un cuarto de la empresa porque se nos fueron varios clientes a la vez, nos iba mal. Si yo en ese instante hubiese tenido que pagar las liquidaciones, la empresa hubiese fallido y no existiría. Por suerte logramos recuperar y en los siguientes años, tal vez creamos empleo de 50 personas en el transcurso de los próximos 5 años, ¿ya? Entonces, yo tuve la suerte de que yo pude sentarme con las personas que tuvieran que salir de la empresa, les expliqué la situación y les dije, les voy a pagar sus liquidaciones, pero por favor déjenme pagarles sobre un año, porque yo no tengo la liquidez para pagarles todo y si intento pagarles, todos van a perder su empleo y nadie va a recibir liquidación.
Y por suerte la gente que trabajaba conmigo y mantengo buenas relaciones con casi todos hasta el día de hoy, me dijeron, sí, está bien. Um, pero es normal y lo hemos visto últimamente en Silicon Valley, que a veces las empresas tienen que contraerse, reenfocarse, redirigir sus inversiones para seguir creando empleo. Pero lo que te dice la ley y el Estado ecuatoriano es no. Si vas a perder algunos empleos, deberíamos perder todos los empleos. No es la intención, pero es el resultado. Entonces, cuando yo digo un seguro de desempleo, la manera en que funciona en Canadá es que el empleado y el empleador hacen una contribución a un seguro de desempleo y luego, si te despiden y cumples con ciertos requisitos, tú recibes el 80% de tu salario durante un año. Tienes que tener un tiempo mínimo de haber laborado en la empresa, un cierto número de contribuciones, pero este seguro de desempleo también sirve en casos de embarazo. Entonces, mi hermana, por ejemplo, cuando se embarazó, tuvo un año de salario al 80% de su salario, pero el Estado también te da la opción, o el seguro más bien te da la opción de dividirlo con tu pareja. Entonces puede ser 3 meses y 9 meses, o 6 meses, 6 meses. Pueden tomar ese tiempo al mismo tiempo, o pueden tomarlo en diferentes momentos. Y en el caso de mi hermana, trabaja en una universidad y la universidad le dijo, te vamos a pagar el otro 20% de tu salario. Entonces ella recibió durante un tiempo un 100% de su salario. Y eso está bien porque si queremos seguir creciendo la población, tenemos que apoyar a las mujeres que quieren dar a luz, porque así nacimos todos. Entonces, creo que el seguro es una diferente redistribución de riesgo. En el caso del Ecuador, una gran parte del riesgo depende del empleador. Y creo que eso genera una vulnerabilidad para el empleado y también para la empresa y tiene un montón de otras consecuencias negativas que no pensamos. Entonces eso sería tal vez la primera política pública que yo cambiaría, aunque reconozco que sería difícil porque una vez que creas un beneficio, es muy difícil quitarlo. Mencionaste muchas cosas bastante interesantes y hay muchos lados por los cuales quisiera llevar la conversación. Pero mencionaste 2016, que ese fue el año en el que conseguiste tu primer cliente desde Estados Unidos. Exactamente. Extranjero. Ajá. ¿Cómo fue ese proceso? Fue chistoso porque a veces en Ecuador, en el mundo de publicidad, tienes mucha competencia que está dispuesto a hacer lo mismo y más barato. Y los clientes siempre tienen un primo que hace lo mismo pero más barato. Entonces participas en concursos y te dicen, mira, lo que pasa es que cobras mucho. Entonces hay una presión negativa de precios, ¿ya? Y está bien, es un mercado competitivo. Estuve en reuniones del gremio de publicistas que querían obligar a poner precios mínimos y cosas así, y no creo que la cosa va por ahí. Si hay alguien que está trabajando desde su casa y está dispuesto a hacer el mismo diseño por $10 y tú cobras 100, bueno, así es el mercado. Pero yo tenía gente muy talentosa que habían adquirido conocimientos muy sofisticados trabajando conmigo, a tal punto que en una agencia promedio en Ecuador, tal vez el salario promedio es $800 y nuestro salario promedio era 1,800. Pero cuando estás pagando más de tu nómina y en una agencia de una empresa de servicios, la nómina es la parte más gorda de tus costos, no puedes seguir compitiendo en el mercado local porque tú quieres cobrar más por tus servicios, hay gente que quiere cobrar menos. Siempre hay un buen grupo de clientes que, digamos, han sido quemados por siempre ir por la opción más barata y luego llegan y digan, ok, no me importa lo que me cobres porque ya estoy harto de que la gente no hace bien las cosas, tú tienes un conocimiento que nadie más tiene. Entonces dije, nosotros tenemos que redirigir esta empresa, tenemos que dejar de enfocar en el mercado ecuatoriano y tenemos que empezar a enfocar en la clientela en Estados Unidos, porque no hay ninguna razón que nosotros desde Ecuador no podemos competir con agencias en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, el primer cliente llegó porque yo había hecho un pedido en internet
Y cuando haces el pedido siempre te pide la dirección donde quieres que se entrega y la dirección de tu tarjeta, ¿ya? Y la empresa se había equivocado y mandó el, era un calefactor a la dirección de mi tarjeta de crédito. Entonces, yo cuando recibo mal servicio, trato de buscar la manera de dar la retroalimentación a la empresa. Entonces, busqué quién era el fundador de esta empresa, le mandé un correo con su nombre, nombre de la empresa, adivinando que le iba a llegar. Y me respondió y me dijo, por favor, pásame tu número, te quiero llamar. Y me llamó y hablamos y pidió disculpas. Y luego me dijo, ¿y tú qué haces? Y le digo, yo tengo una agencia de marketing digital. Y me dice, no me diga. Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo he estado rezando a Dios que me mande a alguien que puede resolver un pedo que tengo, que son las dos personas que manejan mi marketing digital se van de la empresa. Y le dije, bueno, o sea, yo creo que te puedo ayudar. Fue mi primer cliente y de cierto modo mi último cliente, porque cuando vendí la empresa, él seguía ahí. Um, pero luego encontramos maneras de crecer. Pero en 2016 tuvimos como un 10 o 20% de los clientes que eran en Estados Unidos. Y cuando cerramos la empresa, era tal vez el 90% de los clientes estaban en Estados Unidos. ¿Por qué vendiste tu empresa? Uh, varias razones. Lo primero es que yo quería replicar en Ecuador las condiciones de trabajo que yo había encontrado en Google y luego trabajé en Twitter. Um, y, y tenía esta creencia de que nosotros íbamos a llegar a un mundo en que la industria de servicios se iba a globalizar, tal como la creación de cosas, como tu celular viene con componentes de 20 países distintos. ¿Y por qué tus servicios no? ¿No? Y era chistoso porque llegamos a un punto en que tercerizábamos cosas que no hacíamos bien. Y este proceso le llamábamos el enú, del enú, del enú, del enú, porque siempre teníamos una cadena de proveedores y nosotros teníamos la relación con el cliente. Entonces, en la pandemia, antes de la pandemia la gente me decía, ¿y tú dónde estás basado? Y yo siempre decía, estamos en la zona de tiempo central, porque en Ecuador pasamos la mitad del año en Central Time, la otra mitad en Eastern Time, y nunca les decía que estaba en Ecuador. O sea, si veían en mi LinkedIn o en la página web de la empresa, sabían, pero no ofrecí la información que éramos un equipo ecuatoriano. Pero luego, cuando empezó la pandemia, se fueron algunos clientes porque todo el mundo empezó a cortar su gasto en marketing hasta saber qué iba a pasar. Y luego entraron olas de clientes y no les importaba que estamos en Ecuador. Y lo que yo me di cuenta es que cuando emprendes muchas veces tienes una idea contradictoria, que la mayoría de la gente te va a decir que no es verdad. Y cuando eres académico, y sobre todo cuando estudias filosofía, escribes ensayos y argumentas en favor de una idea. Y luego la gente responde y te critican. Pero lo mejor del sector privado es que el mercado es lo que te dice si tienes razón o si estás equivocado. Y mi idea era que en algún momento vamos a tener un mundo globalizado de servicios. Y lo vi suceder muy rápidamente. Y luego la otra ola que veía que iba a pasar era la competencia para la mano de obra. Porque cuando las agencias que eran mi competencia se daban cuenta que yo pagaba 2,000 o 3,000 y se les acaba de ir la persona que hacía lo mismo, pero que ganaba 6 o 7,000, que iban a poder reclutar la gente que yo había capacitado y pagarles 4 o 5,000 y iban a estar felices. Entonces, viendo que mi idea ya no era contradictoria, ya no era novedosa, sabía que era momento de hacer otras cosas. Entonces, encontré una agencia en Estados Unidos que estaba dispuesto a pagar nuestra agencia y así fue. Wow. Fue algo que sucedió en plena pandemia. Y cuando terminaste en este caso, ¿te diste algún tipo de año sabático o algo de eso cuando le vendiste la empresa? ¿Cómo fue? Um, a ver, me fui a trabajar unos 6 meses con la empresa que compró la mía, pero no estuve cómodo en ese contexto. Um,
y decidí salir y tomé un sabático de unos 3 meses. Y sabía que yo quería trabajar en tecnología climática. Em, yo creo que el patrimonio eh, mayor que tenemos en Ecuador es la naturaleza, que el modelo de negocio o el modelo de la conservación no es suficiente y que mis hijos y tus hijos y las siguientes generaciones de ecuatorianos deberían poder beneficiarse y disfrutar de la naturaleza. Um, Creo que extraer el petróleo es como vender la herencia para tener un ingreso hoy. Y estamos en un punto cuando el mundo tiene más conciencia sobre el calentamiento global, tenemos más urgencia y surgen nuevos modelos de negocio que nos permiten conservar y reforestar. Yo tenía algo de conocimientos del campo porque tenía un cliente que trabajaba en un campo muy parecido, que me presentó al mundo lo que llamamos en inglés remote sensing, que es información satelital. Eh, entonces me dediqué esos 3 meses de no solo estudiar el campo, pero también de producir mucha información y como mostrar abiertamente lo que estaba aprendiendo. Y al final de ese proceso había producido un blog que tenía como 50,000 palabras, que es más o menos un libro. Entonces había escrito un libro sobre el tema y luego empecé a buscar empleo dentro del campo. Tenía cierta preocupación porque no había trabajado para alguien más en muchos años. No sabía cómo iba a encajar en una empresa donde yo no era el gerente general, pero toda la experiencia ha sido positiva, la verdad. Volver a trabajar para alguien, ¿qué es lo que se te hace más complicado? Entender que no todos los problemas son míos para resolver. O sea, realmente me costó eso, que yo soy parte de un equipo, no siempre lidero, y creo que desde un inicio quería resolver todo, y luego entendí que, digamos, cuando hay algo que quisiera cambiar, tengo que encontrar la manera de hacerlo de una forma horizontal y no vertical. Entonces tengo que convencer a diferentes personas para que escuchen a mis ideas, para que hagamos pruebas para ver si lo que creemos es correcto o no. Pero honestamente mucha gente suena en no tener jefe y yo sí quería tener jefe. Yo quería que alguien se preocupe por mí, que me pregunta todos los días si estoy bien, si estoy feliz. Yo quería volver a tener mentores y tener de quién aprender. Um, Porque al final de mi experiencia de 8 años de ser emprendedor, sentí que había dejado de aprender y quería volver a ese punto de maravillarnos con nuevos conocimientos. El tener un buen mentor creo que es súper esencial cuando estás, no sé, iniciando, incluso cuando ya tienes tu empresa formada. Incluso he escuchado que, no sé si has leído el libro de Bill Campbell. Él no trabajaba en Google cuando estuve ahí, pero era coach de varios de los ejecutivos, entonces siempre estuvo presente. Cuando entraste a Google, tú conociste personalmente, me parece, a los fundadores de Google. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, les conocí en grupo el primer día, porque la empresa todavía era chiquita en términos relativos y ellos todavía hacían la introducción a toda la gente nueva de la empresa. Entonces les conocí en ese contexto y luego Sergey tenía su oficina muy cerca a la mía ah, y él sabía sentarse y almorzar con diferentes personas de vez en cuando. Entonces, a veces en diferentes grupos o en diferentes contextos logré intercambiar palabras con él y leer y tuve creo que 2 conversaciones en 3 años con él. Am, pero sí les pude conocer. ¿Qué es lo que más aprendiste de tu tiempo en Google? Am, Aprendí cómo crear culturas de equipo basadas en confianza. Eh, la estructura de la relación laboral en Ecuador es una estructura de desconfianza, ¿no? O sea, si te enfermas, quieren la carta del IES. O sea, hay empresas que todavía donde tienes que registrar cuando entras y cuando sales. Yo tengo amigos que han cambiado sus nombres en Facebook porque el Departamento de Recursos Humanos está viendo qué están haciendo, por si acaso llaman y dicen que están enfermos, pero realmente fueron a un concierto en Bogotá. O sea, cosas horribles, pero
hemos creado el sistema para que funcione así y también son extremadamente verticales, donde, digamos, pero esos modelos realmente no funcionan para un modelo de información, un negocio de información, porque la gente que está en el nivel más bajo de la empresa es la gente que tiene más información. Y la gente que está en el tope de la pirámide es la gente que tiene menos información. Entonces, cuando la gente en la gerencia está tomando decisiones constantemente y les falta información, la empresa va a fallar. Entonces, lo que hacía Google era tratar de crear nuevos flujos de información bidireccionales, pero también empoderar a la gente para que tomen decisiones claves. Mi primer día en Google, mi jefa, que sigue siendo una mentora, me dijo, tú no trabajas para mí, yo trabajo para ti. Y lo que yo necesito que tú me digas es cuáles son los obstáculos que complican tu capacidad de hacer tu trabajo. Y yo te las quito. Entonces, es una forma completamente distinta de ver el trabajo. Obviamente hay elementos de verticalidad, ¿no? Hay promociones, hay decisiones estratégicas, hay cosas donde las gerencias de diferentes grupos en la empresa sí toman decisiones, pero en el día a día los empleados nos sentimos empoderados de resolver problemas y creo que es la estructura necesaria para la edad de información. ¿Cómo creas una cultura así? Si nos pudieses decir, no sé, la manera más sencilla para que las personas que nos escuchan pudieran entenderlo. O sea, sí, yo siempre explicaba a la gente que entraba es que tienes mucha libertad, pero mucha responsabilidad, ¿no? Como decía el tío de Peter Parker. Ah, y estos son los límites, ¿no? O sea, yo no voy a estar viendo que tu computadora está prendida a las 9 de la mañana, no voy a estar viendo que siempre estás trabajando, pero sí tienes que responder por los resultados. Uh, entonces empiezas con esa conversación y luego naturalmente ves si la gente se adueña de problemas o si se aleja de problemas. Y para mí es muy importante comunicar las expectativas, pero lo más importante es todos estamos listos y dispuestos, o la mayoría estamos listos y dispuestos a trabajar en un ambiente de confianza y la gente que no está dispuesta o capaz de trabajar en ese ambiente, hay que sacarlos, porque si no, ellos jalan a otra gente hacia abajo. Hablando de desconfianza, ¿cómo fue trabajar en Twitter? Entiendo que, bueno, tú estuviste no hace varios años, no cuando Elon Musk compró Twitter. Sí. ¿Cómo fue? O sea, yo entiendo el motivo detrás de muchas de las acciones que ha tomado Elon Musk, pero no estoy de acuerdo con su actuar y con muchas de las decisiones. Conozco mucha gente muy buena, muy talentosa, que salió por el comportamiento y las declaraciones de él, porque es demasiado espontáneo y no me parece que ha sido un líder. Creo que no sabe pensar antes de hablar. Y no siempre entiende o acepta las consecuencias de sus declaraciones y sus decisiones. Cuando yo trabajé en Twitter, o sea, no tuve la mejor experiencia. Primero porque yo era la única persona remota. Yo negocié con ellos que me dejen trabajar desde Quito. Mi jefe estuvo en Singapur, entonces tenía reuniones con él a las 11, 12 de la noche, a veces no aparecía. Y él, honestamente, no estuvo muy interesado en América Latina porque estuvo encargado de Asia y Asia era un mercado mucho mayor. Y tampoco sentí que estaba aprendiendo. Sentí que estaba replicando muchas cosas que había hecho en Google y por eso me contrataron. Pero no estuve aprendiendo. Entonces, no tuve la mejor experiencia en Twitter. Pero aún tengo mucho cariño para la plataforma, aunque no lo uso, y creo que es una plataforma muy poderosa y interesante. Y tuve muchas buenas experiencias, a pesar de que después de trabajar ahí un año estuve muy dispuesto a dejarlo y emprender. Tuve muchas buenas y interesantes experiencias gracias a la empresa y la plataforma. Si pudieses escoger actualmente cualquier empresa del mundo, ¿en qué empresa te gustaría estar trabajando? O sea, estoy donde quisiera trabajar. Y te digo porque
me encontré por primera vez en muchos años con el reto de buscar empleo y estuve un poco preocupado que a pesar de estar en un ambiente de trabajo remoto, que la mayoría de las empresas cuando buscas empleo dice US Remote. Entonces significa que te quieren contratar en Estados Unidos. Puedes estar donde sea en Estados Unidos, pero te quieren en Estados Unidos. Entonces, no sabía si iba a poder encontrar empleo tan fácilmente, pero había hecho una lista de empresas donde quería trabajar y la empresa número uno se llamaba Pachama y revisé todos los días la página de vacantes hasta que un día apareció algo que encajaba con mis talentos y mis destrezas y apliqué. No conocía a nadie en la empresa, no tenía ninguna palanca, pero apliqué. Hice el mejor esfuerzo para contar una buena historia sobre lo que ellos buscaban y lo que yo ofrecía. Luego me dieron una entrevista y por suerte la última entrevista era con el fundador, que es un argentino, y teníamos algunos amigos y contactos en común. Entonces sé que dio seguimiento y habló con algunas personas que me conocen. Entonces de cierto modo sí tuve palanca al final, pero yo quería trabajar en Pachama porque justamente es una empresa que genera un modelo de negocio de conservación y reforestación, usa información satelital muy avanzada y sucede algo que si tú nunca has trabajado en América Latina, no estás dispuesto a trabajar en América Latina. O sea, el otro día me invitaron a dar una charla y dije, si has levantado una empresa en Ecuador, puedes levantar una empresa en cualquier lado del mundo, porque nada te va a realmente molestar, nada te va a parecer un obstáculo que no puedes sobrellevar. Um, y muchas empresas que trabajan en mi campo son empresas norteamericanas que tienen cero experiencia en operar en Latinoamérica. Y yo tenía menos esperanza que ellos iban a prosperar, porque tienes que entender que aquí hay impuestos tontos, no siempre hay derechos de propiedad, el gobierno puede cambiar tu rumbo en cualquier instante, los costos de contratación son altos, entonces hay un montón de cosas que tienes que entender. Y yo sentía que una empresa con liderazgo argentino iba a poder manejar estas situaciones. ¿Y cómo descubriste Pachama? Escuché un podcast con el fundador y yo les tenía ubicado porque tenía una empresa que era más o menos competidor, colaborador de ellos como cliente, entonces ya sabía de su existencia. Y sí, y luego empecé a hacer mi lista de empresas donde quería trabajar y creí mucho en la visión de Diego. Chévere. Esto justo nos lleva a la parte de lo que estoy tratando de iniciar, que es una tradición del podcast. Ajá. Y es que el anterior invitado te dejó una pregunta para ti. ¿Qué piensas sobre los derechos humanos y estarías dispuesto a morir por luchar para conseguirlo? Una pregunta difícil porque creo que sirvo más vivo que muerto. Creo que es una buena pregunta y una pregunta muy puntual. Porque los derechos humanos son la encarnación de nuestro derecho de existir. Y lo digo porque mucha gente ve lo que está pasando en El Salvador y dice, en Ecuador necesitamos un presidente así. Necesitamos un presidente que se olvida de los derechos humanos y solo se enfoca en la seguridad. Y debo decir que tengo mucha empatía para los salvadoreños que durante años han sufrido bajo una tiranía que son las pandillas, que les han quitado su libertad, les ha quitado su derecho de caminar por sus barrios, por su ciudad, y les ha quitado el derecho de vivir en paz, ¿ya? Entonces, primero quiero decir que empatizo mucho con la gente que ha tenido que sufrir eso. Pero la idea de que un presidente puede arreglar los problemas de una sociedad a través de la mano dura se olvida de muchas cosas importantes. Que una dictadura, un dictador, no te da una policía competente, no te da jueces competentes, no te da fiscales competentes, no te elimina la corrupción, más bien empeora la corrupción, porque cuando estás en una dictadura no hay ningún sistema de chequeo y balance. Entonces, la corrupción puede prosperar. Y el último punto es que cuando contemplamos el sacrificio de los derechos humanos para el bienestar público,
estamos contemplando los derechos humanos de los demás. Entonces, para mí es muy fácil decir, ya, los chorros, quítale los derechos humanos. Pero nosotros vivíamos una época de autoritarianismo, donde mucha gente terminó en la lista mala del señor presidente. Entonces, lo que yo siempre digo a la gente que me dice, nosotros necesitamos un Bukele ecuatoriano. Yo les digo, ¿estarías dispuesto a que Rafael Correa sea ese Bukele? ¡Ay, no! Porque es un señor espontáneo que a través de una declaración podría mandarte a ti a la cárcel, o un empresario que le cae mal a la cárcel, a un amigo mío le quitó su derecho de estar aquí en el país, a Manuela Pic también le quitó su derecho de estar en el país porque ella estuvo casada con un adversario. ¿Y realmente quieres vivir en ese país cuando eres tú la persona que podría perder el derecho de vivir donde quieres vivir, o vivir con tu familia, o trabajar donde quieres trabajar? La respuesta siempre es no. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificar los derechos humanos? Siempre decimos sí cuando son los derechos de los demás, pero cuando nosotros nos sentimos amenazados por esa estructura tiránica, decimos que no. Entonces mi respuesta es no. No quiero sacrificar nunca los derechos humanos, porque sacrificar los derechos humanos siempre es un pasado atrás y no un pasado adelante. Pero además, Ecuador ha hecho un gran sacrificio para los derechos humanos. Jaime Rodós fue asesinado por promover los derechos humanos en una época cuando no convenía a los gobiernos de la región. En fin, creo que decir que estamos dispuestos a dar la espalda a los derechos humanos es menospreciar los sacrificios que han dado los demás, incluyendo Jaime Rodós, que fue el mejor presidente que nunca tuvimos. Muchas gracias, Matthew, por tu tiempo, por todas tus palabras. Y por favor, ayúdanos con una pregunta para el siguiente invitado. Ya, ¿le escribo o te digo? No, escríbela. Ya, ok. Sí, chévere. Chévere, muchas gracias por la invitación. A ti, gracias.